Bienvenidos al conversatorio sobre estudios críticos organizacionales. En esta ocasión tenemos el gusto de tener entre nosotros al doctor David Arellano Gold. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica de México, maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica y doctor en Administración Pública por la Universidad de Colorado en Denver, Estados Unidos. Su experiencia en el ámbito laboral académico es vasta, ocupando diversos cargos como lo son profesor investigador del CIDE, director de la División de Administración Pública del CIDE, así como la de secretario académico y director de Administración Pública del propio centro, además de desarrollar su trabajo como consultor en diversas dependencias nacionales e internacionales, lo que le ha permitido ocupar el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. También contamos con la presencia del doctor José Alfredo Zabaleta Betancur, quien es doctor en Sociología por la UAP, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también nivel 3, es miembro regular de la Academia Mexicana de la Ciencia, área de Ciencias Sociales, perfil PRODEP, integrante de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro. Es profesor en la Universidad Veracruzana, en el doctorado en Ciencias Sociales, en el doctorado en Historia y Estudios Regionales, así como en la maestría en Ciencias Sociales y en la Facultad de Sociología. Contamos también con la presencia del doctor César Augusto García Soberano, quien es vicerrector de Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa, investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías, doctor en Educación por la Universidad de Jalapa, doctor en Ciencias de la Administración y Gestión para el Desarrollo por la Universidad Veracruzana, maestro en Gestión de la Calidad por la Universidad Veracruzana, maestro en Administración por la Universidad Cristóbal Colón, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Jalapa. Su línea de investigación es Gobierno, Toma de Decisiones y Cooperación en la Organización. Contamos también con la presencia de la doctora Rebeca Elizabeth Contreras López, investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, profesora de perfil PRODEP, nivel 6 en el Programa de Productividad de la Universidad Veracruzana, directora de la revista Enfoques Jurídicos, es profesora de Derecho Penal, Política Criminal y Metodología de la Investigación, tanto en licenciatura como en posgrado, así como maestra fundadora de la Universidad de Jalapa. Todos sean bienvenidos y pues vamos a empezar con una pequeña introducción por parte del doctor David Arellano sobre precisamente los temas fundamentales de estudios críticos sobre estudios organizacionales y pues qué sería más o menos el tema de este conversatorio. Doctor. Pues muchas gracias. Es un gusto estar aquí para platicar y conversar sobre este tema, pues bastante novedoso, al menos en nuestro campo académico, y que creo yo que genera una cantidad de nuevas ideas y también de críticas y de debates muy fuertes y acalorados, ¿no? y emocionales, incluso yo podría decir. Los estudios críticos, bueno, a ver, tratando de simplificar algo bastante más amplio, digamos, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues la idea es, desde la Ilustración, el proyecto humanista y el proyecto racional y de la modernidad ha triunfado a nivel del mundo, a nivel del pensamiento, a nivel del conocimiento, la ciencia occidental, la idea de poner a los seres humanos en el centro de la historia y en el centro de la recreación y creación de la naturaleza y de la sociedad misma a través del conocimiento científico, de la racionalidad.
nos ha llevado por una ruta potente, nos ha llevado por una ruta de soluciones, nos ha llevado por una ruta de esperanzas, pero a un alto costo. ¿Por qué? Porque este proyecto de la modernidad, este proyecto de la ilustración que nos ha puesto en el centro a los seres humanos, en el centro del poder para transformar la naturaleza, la sociedad y llevarnos a un mejor futuro y una nueva sociedad, a través de la ciencia y del conocimiento, también ha ocultado e invisibilizado, dice esta discusión, vamos, de los estudios críticos, ha invisibilizado una serie de injusticias, ha invisibilizado una serie de procesos de poder y de dominación que se asumen como científicos o racionales, pero que en el fondo han ocultado la represión de personas, agendas, ideas. La racionalidad entonces no es un proyecto universal y no es un proyecto unívoco, la racionalidad es un proyecto político, que a veces, muchas veces, dice, ha escondido la represión de agenda. Entonces es necesario visibilizar esas agendas que han sido reprimidas a través de ojos críticos, y ahí viene la idea de estudios críticos, ¿no? Los estudios críticos abren la caja de Pandora. ¿Qué sucede si no hay una sola forma de hacer ciencia? ¿Qué sucede si hay varias formas de racionalidad? ¿Qué sucede si la racionalidad ha sido utilizada para el holocausto, para la represión de las mujeres o del género, para la colonización de las poblaciones y de los pensamientos distintos? ¿Qué sucede cuando los estudios, atrás del velo de la racionalidad, atrás del velo de la ciencia occidental, se han escondido procesos políticos que terminan reprimiendo personas, grupos, espacios, conocimientos, otras formas de conocimiento? Y hay que abrir esa caja de Pandora, dicen los estudios críticos. Discutamos si debemos decolonizar el conocimiento, discutamos si el ser humano debe estar lejos o fuera del centro de la discusión. El humanismo puede haber creado el desastre o ser parte del desastre ecológico que estamos viviendo. El humanismo puede ser parte del desastre de la represión contra los animales. La racionalidad ha sido utilizada para decir que la homosexualidad es no natural, ¿no? Imponiendo la agenda de la biología, un tipo de biología evidentemente bajo la idea de que solamente hay dos géneros y no puede haber más. Bueno, esta agenda de estudios críticos ha llegado a la psicología, a la ciencia política, a la administración pública, a las políticas públicas y a la gestión y a la teoría de la organización, a los estudios organizacionales. Bueno, ya me voy a la parte más específica, ya muy rápido, ¿no? En la parte de estudios críticos organizacionales, la idea, bueno, es que las organizaciones son nuestros instrumentos. Son instrumentos racionales que nos potencian y que nos permiten intervenir sobre la realidad a través de la racionalidad instrumental, a través de procesos, jerarquías, orden. Y nuevamente, ¿qué ha escondido esta agenda modernista de las organizaciones? Ha escondido la explotación de los trabajadores, ha escondido o ha invisibilizado las injusticias de género, las injusticias de la raza o del tipo de creencias o de las emociones. Ha escondido una visión descarnada del capitalismo interiorizado en nosotros mismos, dicen los estudios críticos, algunos estudios críticos organizacionales. Es decir, el capitalismo ahora es defendido desde nuestro propio interno comportamiento, ¿no? Y entonces, nuevamente, hay que abrir la caja de Pandora. Los estudios críticos organizacionales dicen, ¿qué sucede si hay otras formas de conocimiento organizacional? ¿Qué sucede si la organización racional, instrumental, no es la única? Sino las organizaciones tradicionales de pueblos indígenas, de autoorganización, han sido minimizadas por este proyecto malentendido en algún sentido de la modernidad universal y unívoca. Y entonces las organizaciones deben de empezar, los estudios críticos organizacionales deben de pensar cómo descolonizar el conocimiento, en otras palabras, por ejemplo, que en América Latina podamos tener un conocimiento endógeno de las organizaciones y no solamente importado,
de Occidente o de Europa o de Estados Unidos. ¿Qué sucede si en las organizaciones comenzamos a desentrañar las injusticias de género, la opresión de las mujeres, la opresión de las minorías? ¿Qué sucede si comenzamos a estudiar las organizaciones en términos de cómo han producido el desastre ecológico que vivimos hoy día? Y entonces abramos el debate y visibilicemos agendas que estaban escondidas. Y termino. Esto puede llevar a extremos potentes como decir, tiremos la ciencia occidental, tiremos la ciencia tradicional, creemos una nueva visión que derrumbe el capitalismo y cree una nueva lógica a través de las organizaciones, de la autoorganización, de la no jerarquía, de la libertad e incluso de la anarquía, como parte de una agenda de liberación de los seres humanos. Muy interesante, a veces muy extremo, pero que su objetivo principal es abrirnos los ojos a cuestiones que generalmente las tenemos ocultas. Creo que eso sería, espero, un buen inicio de este complicadito debate de los estudios organizacionales. Claro que sí, doctor Arellano, muchas gracias por esta introducción. Y bueno, en este mismo tono que nos comentaba el doctor, en esta mirada decolonial hacia los estudios organizacionales, ¿cuál sería, doctor César, desde su punto de vista, la diferencia entre la realidad hegemónica de estos estudios organizacionales, principalmente en Estados Unidos, y la realidad en Latinoamérica? ¿Hacia dónde tendríamos que estar mirando? Claro, Irma, pues antes que nada, pues agradecer estar aquí con la doctora Rebeca, con el doctor Alfredo, con el doctor David. Pues después de esta introducción que nos ha dado el doctor David Arellano, pues resulta, creo que esta pregunta muy pertinente, pero también creo que no es fácil de contestar, sino hay que seguirle abonando a estas situaciones. Lo que bien mencionaba el doctor David, es decir, hay un desarrollo de los estudios organizacionales que precisamente pues son anglosajones, ¿no? O sea, básicamente encontramos que los escritores pues vienen de Inglaterra, vienen de Estados Unidos, que publican o las publicaciones que se consideran las representativas, las más serias, pues están inundadas de estos países. Por ahí un poco Francia con Michel Crozier, ¿no?, que destaca de manera significativa, un poco ahí en Australia, algunos grandes esfuerzos que se están haciendo, pero no vemos, digamos, Latinoamérica, ¿no? O no de manera significativa a niveles de publicaciones. Y entonces, digamos, todos esos estudios de la organización que retoman mucho de la sociología, sobre todo weberiana, ¿no?, y de la psicología, ¿no?, lo que hacen es precisamente describir pues el punto de origen, que empieza obviamente con la revolución industrial, es decir, hacia finales del siglo XIX, y pues recordemos dónde estaba México más o menos en esa época, ¿no? Ya cuando se empiezan a escribir pues los textos ya de una forma, digamos, con mayor orden, ¿no?, que ya es sobre 1905, ¿no? Pues México está entrando, ¿no?, ahí obviamente en un periodo pues revolucionario, ¿no? Y esto pues obviamente describe una realidad de una sociedad industrializante en ese momento, que se está industrializando, que no corresponde, ¿no? Pero no porque no quieran, ¿no?, simplemente porque nosotros no estábamos en ese momento. Y obviamente nosotros empezamos en México, que fue pues con el CIDE realmente, ¿no?, que en 1970, en la década de los 70, ¿no?, a escuchar de los estudios organizacionales, cuando pues ya llevaban casi 80 años, ¿no?, de desarrollo. Y entonces la realidad en Latinoamérica, por cuestiones naturales, empezamos en México pues obviamente a tener este modelo industrializante fuerte, ¿no?, que pues se detona en, digamos, los 60 hacia los 70, ¿no?, empieza a tener, y la verdad es que todos nosotros lo que pasa es que asumimos esta parte de los estudios, y en Latinoamérica, digamos, nuestra raíz, ¿no?, indígena que se tiene, pues como decía el doctor Arellano, se empieza a invisibilizar o queda invisibilizada, y lo que se intenta ahora es decir, claro, pues si eso estuvieron siglos de trabajo, pues debe quedar obviamente ciertas prácticas, ciertas costumbres, ¿no? Y ahí es donde tenemos esta
principal diferencia, ¿no? que se intenta también rescatar para tratar de explicar esta realidad. Ahora otras situaciones pues son las naturales, que digo por sentido común podríamos entender. La realidad política, económica, cultural, social es muy distinta a de dónde vienen los estudios organizados, como ya mencioné, ¿no? De más anglosajón. No es mejor, no es peor, simplemente son diferentes y obedece a situaciones muy específicas, ¿no? Muchas gracias, doctor César. Doctor Zabaleta, la misma pregunta desde su punto de vista. A ver, ¿cuál sería esa diferencia? Muchas gracias. Ha sido bueno iniciar esta conversación con un recordatorio de la crítica a la razón instrumental y los efectos indeseables de nuestras modernizaciones, porque nos permite pensar el carácter periférico del campo de los estudios organizacionales en la región latinoamericana. En mi opinión, no es un tema de falta de innovación y creatividad, sino tiene que ver con la función periférica de nuestras ciudades en el contexto de la ciudad global, en la medida en que recibimos para localizar continuamente estilos de gerencia o de organización del trabajo que intentamos adaptar a las circunstancias, las escalas de empresas, oficinas u organizaciones civiles, como parte de la globalización cultural y económica que hemos experimentado en los últimos años. En la región latinoamericana, el crecimiento de los estudios organizacionales, sobre todo los de carácter crítico que tienen, digamos, una aparición más reciente, creo que tiene que ver como una forma de representar o de comprender el conjunto de transformaciones que produjeron los ajustes estructurales, las reformas de sectores estratégicos que vinieron acompañadas de la exportación de un conjunto de modelos gerenciales a través de guías de capacitación, de cursos digitales, presenciales, ahora de aplicaciones informáticas o de personas influyentes o influencers que incentivan el emprendimiento, que es la parte un poquito más informal de esta diseminación de un nuevo espíritu del capitalismo en la región, que consiste en una disposición a la búsqueda de la rentabilidad de las empresas, de las oficinas, de las organizaciones, independientemente de la incertidumbre. Y ahora todos repetimos la necesidad de organizaciones en red, flexibles, que se adaptan a las culturas locales, pero creo que la razón por la cual persiste este carácter periférico, a pesar de los esfuerzos recientes que en la región se han hecho por construir estudios críticos y particularmente hace algunos años en este país por Ibarra, Montaño y el doctor que nos acompaña, creo que persiste ese carácter periférico porque se ha reflexionado poco desde una perspectiva situada sobre la especificidad de las culturas organizacionales, cómo se incorporan esos estilos gerenciales, tanto por los gerentes, los cuadros administrativos o los trabajadores, cómo movilizan sus capitales para ganar posiciones mientras perduran estas organizaciones, dado su carácter a veces efímero porque se relocalizan con mucha frecuencia. Entonces pienso que hay un horizonte prometedor de los estudios organizacionales en la región y que esto que hemos escuchado hace un momento respecto de un posicionamiento crítico en el campo es una realidad ya en algunas instituciones, en algunas redes internacionales, particularmente la que se impulsa desde la UAM y desde el CIDE, que nos permiten pensar qué está pasando realmente al interior de las organizaciones con los esfuerzos que gerentes, cuadros y trabajadores hacen para adaptar esos estilos gerenciales falsamente universales, o cómo le hacen para acotar sus expectativas los trabajadores frente a la precarización creciente del trabajo o a la falta de cumplimiento de expectativas generadas por las diferentes formas de contratación o estas capacitaciones que son muy prometedoras en términos de aprendizajes, competencias,
pero que en el fondo no dejan satisfechos ni a los empresarios, ni a los funcionarios, ni a los gestores de organizaciones sociales, ni a los otros participantes en posiciones subordinadas. Hay, por supuesto, mucho que trabajar al respecto. Creo que esta perspectiva decolonial es todavía aún más reciente. Va a haber todavía muchas discusiones sobre lo que eso significa para el campo específico de los estudios organizacionales, pero estoy seguro que tendrán como tema obligado el tema de la incorporación de esos estilos gerenciales como parte de las distintas culturas que conviven al interior de las organizaciones en diferentes sectores económicos y financieros y sociales de la región. Muchas gracias, doctor Zavaleta. Doctora Rebeca, con el mismo punto, la misma pregunta, ¿cuál sería su punto de vista? Bueno, a mí me parece que los estudios críticos tienen la virtud en este momento de abrir la discusión a un escenario posmoderno y complejo. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta en ese escenario es que no hay una realidad, hay muchas realidades que se entrecruzan y que finalmente nos exigen cosas distintas, a veces contradictorias, a veces pues incluso que no podrán llegar a coexistir en un momento. Entonces yo pienso la pregunta desde el punto de vista más de la parte formal, desde el punto de vista por supuesto del derecho, pero desde el punto de vista de la institución, como establecer las reglas del juego. Y si bien sé que hoy la visión más actual de los estudios organizacionales, lo voy a decir así, es como el rostro humano de las organizaciones, en realidad la parte formal sigue siendo pues fundamental para este análisis. En el ámbito legislativo muchas veces copiamos modelos. O sea, muchas veces se entiende la diversidad y bueno, Latinoamérica es riquísima en muchos elementos y muchos aspectos, pero en el momento en que vamos a hacer una legislación que va a regir ciertos aspectos de las organizaciones, pues traemos modelos, los copiamos, lo hacemos de una manera tajante, que no da lugar a discusión, apertura, y ahí es donde se explican muchas de las reivindicaciones, y no lo voy a llamar minorías, porque la verdad es que hay reivindicaciones que son de la mayoría, pero que sin embargo no necesariamente se están escuchando. En ese sentido me parece que efectivamente Latinoamérica tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir por esa riqueza y por esa diversidad que tenemos en esta región. Pero que también hace falta que quienes se dedican a estos estudios, y estoy hablando de la ciencia en general, entiendan su realidad primero, entiendan su propio momento, su propia situación, para empezar a discutir desde ahí. El problema en la parte científica y sobre todo en la parte de las publicaciones es que muchas veces esas realidades latinoamericanas o periféricas no tienen cabida en las discusiones generales, centrales y bueno, dominantes, sin lugar a duda, europeas, anglosajonas, que finalmente tienen sus parámetros establecidos, estemos o no de acuerdo con ellos, para discutir en un mismo plano tenemos que entrar a esas reglas. Sin embargo, ahorita recuerdo lo que comenta León Olivé cuando dice, bueno, Kuhn nos planteaba la comunidad científica como la forma de legitimar el conocimiento científico. En ese momento a lo mejor podríamos hablar de eso, de un grupo de personas ilustradas que podrían decirnos por aquí va la ciencia o no. Dice León Olivé, hoy hay muchas comunidades científicas, en muchos estratos y en muchos niveles. Entonces, la comunidad científica latinoamericana tiene que posicionarse y tiene que dar la cara para discutir. La verdad es que, al menos en la parte organizacional, además de que es creo yo, debería ser un referente obligado en el estudio de muchas áreas y campos del conocimiento, no se le da la importancia que tiene digamos, en la región en general. Hay investigadores, bueno, como David Arellano, que finalmente tiene esa capacidad de dialogar y discutir a esos niveles. Pero la gran mayoría de los estudiosos y de quienes están en estos ámbitos todavía no tiene esa posibilidad. Entonces hay un dilema bien importante y que se ha venido desarrollando a lo largo de muchos años en este planteamiento científico. Yo lo conozco más hacia el área de las revistas científicas,
en donde hay muchas posibles maneras de enfrentar ese dilema. Algunos lo enfrentan pues de esa forma, ¿no? Bueno, hay a veces situaciones inalcanzables en nuestra región para los investigadores que quieren llegar a esos niveles, pero hacen un gran esfuerzo y empiezan a posicionarse. Y hay otros, y dentro de los estudios críticos me parece que abundan esas maneras de hacerlo, que empiezan a aislarse, que empiezan a cerrarse y a hacer sus diálogos y discusiones en sus realidades, pero con sus propios pares. Y como que no están tan dispuestos a salir y discutir hacia afuera. Yo creo que es un momento bien interesante, que es un momento de diálogo, de discusión, de transición, pero sobre todo de romper esquemas. Y una vez que rompes esos esquemas, pues todo puede ser posible, ¿no? Y me parece que es muy interesante que eso empiece a ocurrir y que esté ocurriendo en distintas perspectivas. Incluso ha alcanzado ya el derecho, ¿no? Que ya eso ya es un logro importante que hay que considerar. Gracias, doctora Rebeca. Doctora Arellano, ¿algo que quiera pues completar con esta realidad en Latinoamérica? Pues sí, me voy a tratar de conectar, porque me parece que las tres intervenciones de los profes apuntan a varias ideas que a mí me gustan mucho, que me parece que dan esa esperanza que la profe Rebeca está planteando. Digamos, podríamos comenzar diciendo Weber, vamos pues, ¿no? Weber decía, al final de cuentas, la modernidad va a llevar al mundo a un mundo desencantado. Es decir, la racionalidad ganamos mucho, pero este va a ser un mundo desangelado, es un mundo sin encanto, se pierde el encanto. ¿Y qué se refiere? Pues la religión, los valores, la diversidad, y eso nos va a llevar a un problema, la jaula famosísima, que luego ya se discute si dijo exactamente la jaula de hierro, pero bueno, yo voy a seguir utilizando la idea de la jaula de hierro. Y creo yo que la oportunidad, como le llama el profe Revés, estoy totalmente de acuerdo, se llama, nunca hubo una sola modernidad, hubo muchas, y todos estamos en el mismo barco. Es decir, el desencanto está en Occidente, está en Oriente, está en Latinoamérica, está en Asia, con diferentes lógicas, con diferentes... Estamos en el mismo barco del desencanto. Y estamos en el mismo barco de ver que ese proceso de una sola racionalidad universal, que nunca fue y nunca fue planteada como, bueno, no sé si nunca, pero no fue unánimemente planteada como la única solución, porque iba a generar una serie de consecuencias sociales graves, siempre estuvo presente. Y ahora, entonces, nos damos cuenta que nuestras esquizofrenias en América Latina se expresan como esquizofrenias de diferente manera en Europa, como el populismo está mostrando, ¿no? Rampante en Europa, en Estados Unidos y Canadá, en Asia, todos de manera distinta, pero en la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo resolvemos el desencanto gravísimo de que Weber nos dijo que iba a pasar y que pues aquí estamos? Y el desencanto es distinto, pero estamos en el mismo barco. Entonces el conocimiento en América Latina es tan valioso como el en Asia, como en Europa, ¿no? Y entonces comprender la situación de México o de una región de México es tan valioso como comprender la de una ciudad sueca, porque ya no es la idea de la comparación, es decir, nosotros vamos atrás de la modernidad. Puede ser cierto, pero ese no es el punto, ¿no? El punto es que la modernidad a ustedes los llevó a una serie de problemas que no saben muy bien cómo resolver, y la modernidad también nos está llevando a muchos problemas que tampoco sabemos exactamente cómo resolver, y que ahora estamos en el mismo barco de que tu conocimiento es igual de valioso que mi conocimiento. Y ese punto está poco a poco sucediendo. La anécdota personal que yo tengo es cuando me invitaron a ser coeditor de la revista Organization Studies, una de las revistas bandera de los estudios organizacionales. El editor me dijo, mira David, que quede claro que esta es una postura política. Invitar a un latinoamericano en una posición de este tipo es una postura política que tú y yo y la revista está haciendo, ¿no? Porque lo que queremos decir un poco de alguna manera es eso, el conocimiento y los problemas que estamos enfrentando, todos estamos en el mismo barco. Y yo creo que eso sí es una gran virtud de los estudios críticos. Yo tengo luego otras críticas a los estudios críticos, pero esa virtud ahí está, y yo soy optimista como la profe Rebeca en ese sentido. Muchas gracias. Y bueno, con base en esta realidad que cada uno de ustedes acaban de describir,
¿Cómo podríamos entonces construir una propuesta o una visión epistemológica que sea la base de los estudios organizacionales en América Latina o en México? Doctor Zabaleta. Bueno, pienso que es muy interesante la reflexión filosófico-científica, epistemológica, acerca de los paradigmas, los programas de investigación dominantes en el campo de los estudios organizacionales comparados, no solo en la región latinoamericana, pero que es más útil en todo caso recuperar algunos modelos ejemplares de algunas corrientes, de algunas escuelas que tienen un espíritu crítico del capitalismo y de las organizaciones burocratizadas, carácter empresarial o de administración pública en otros países. No me gusta mucho la oposición entre nosotros y ellos, porque al final de cuentas creo que esta metáfora del norte y el sur nos ayuda a comprender cómo las relaciones entre centro y periferia de ciudades europeas, estadounidenses, asiáticas, latinoamericanas, se enfrentan en diferentes territorios. Y creo que si pensamos avanzar en una descripción más densa de lo que acontece con las múltiples culturas organizacionales de nuestras organizaciones, desde nuestras organizaciones, o como dice Arellano, en una observación endógena de cómo le hacemos para adaptar esos modelos gerenciales pretenciosamente universales, para describir rituales, ceremonias, procesos de control, tomas de decisiones, cumplimiento de expectativas, mecanismos de motivación en nuestras organizaciones según las escalas. Creo que hay que avanzar más en la descripción etnográfica de lo que acontece. Y creo que se impone una especie de fórmula que es muy durkheimiana, que es tratar a las organizaciones como cosas, como si fueran cosas, observarlas, describirlas, construir tipologías, hacer explicaciones de lo que acontece no solo en sus contextos, sino lo que acontece fundamentalmente dentro. Para ello, por supuesto, podemos recurrir, quienes pensamos en un sentido más emancipatorio o crítico, no a las corrientes funcionalistas o sistémicas, sino a las corrientes de sociología crítica, sobre todo europea, diría alemana y francesa, algunos modelos ejemplares que a mí me parecen muy útiles para replicar en un sentido teórico y metodológico, como el trabajo de Boltanski, Chapielo, El nuevo espíritu del capitalismo, el trabajo ya referido por el doctor César del actor y el sistema de Crozier, pero fundamentalmente un libro que a mí me parece fascinante porque contrasta generalmente los discursos normativos que se producen en la discusión filosófico-científica y epistemológica con lo que sucede cotidianamente en una organización como en un laboratorio de ciencia, que es un trabajo de Bruno Latour y Steve Bolger sobre la vida en los laboratorios. Mientras la filosofía de la ciencia se orientaba a una discusión sobre periodos de ciencia normal, anomalías, paradigmas o la disputa por los programas de investigación, hay quien con un espíritu más antropológico y etnográfico dice, finjamos que no sabemos nada de las organizaciones, vayamos a un laboratorio de endicronología para ver cómo se construyen los hechos científicos, los discursos. Y yo creo que ese tipo de disposición y actitud es la que tenemos que desarrollar en la región. Observar más, describir, clasificar y tratar de explicar cuáles son los patrones culturales mediante los cuales localizamos lo que importamos. Y a veces somos obligados a utilizar como parte de nuestro reclutamiento, capacitación en las organizaciones, porque el poder hegemónico de estos estilos gerenciales es que son parte de la inversión directa multinacional o extranjera en algunas regiones del país. Solo diría que sería muy interesante que la discusión de los estudios organizacionales en la región se orientara a la implementación de proyectos específicos, no solo en la industria textil, acerera, automotriz, en oficinas burocráticas de la administración pública, sino sobre todo en la implementación de megaproyectos que concitan intereses de múltiples actores para reproducir capitales nacionales e internacionales que enfrentan fuertes resistencias de comunidades, de académicos que acompañan a esas comunidades frente a
empresarios, consorcios, que son asesorados por consultoras de algunos centros de investigación de la región con el propósito de vencer esas resistencias. Entonces, creo que la descripción y al mismo tiempo la escucha de las voces que resisten ciertas formas de racionalidad, cierto espíritu capitalista, ciertas formas de localización de estilos gerenciales y métodos de organización de trabajo en terreno, es una norma obligada para los estudios organizacionales, sean desarrollados desde la sociología de la organización, la teoría de la organización, la administración, etcétera, ¿no? Muchas gracias, doctor Zavaleta. Doctora Rebeca, pues en este mismo sentido. Bueno, creo que lo primero que tenemos que discutir, y sí hay que discutirlo, no tengo respuesta y me parece que a lo mejor puede ser superfluo, si hay diferencias epistémicas en nuestra región respecto de las demás regiones del mundo. Me queda claro que las cosmovisiones son distintas, pero en realidad pues todos estamos caminando hacia un mismo sentido común, y bueno, ahí el caso de la ecología es como fundamental. Todos tendremos que estar interesados por lograr los mismos fines, pero luego resulta que las organizaciones se empiezan a desarrollar como un microcosmos, que hoy cada vez más, si hablamos por ejemplo de las empresas, se desarrolla un pensamiento ecológico y de responsabilidad social, responsabilidad ambiental, que es bien interesante, pero que al final, y lo voy a decir entre comillas, encubre pues esos intereses económicos, financieros, y entonces esto empieza a generar discusiones o problemas importantes. Ahora, estoy de acuerdo en que un elemento fundamental es que Latinoamérica en general, las regiones y las situaciones que vivimos son un laboratorio fascinante para poder entenderlas, para poder explicarlas, para poder visibilizarlas incluso. Y me voy al ejemplo de las ciudades como organizaciones y a todos estos aspectos que dentro de los laboratorios de las ciudades podemos ir observando. Y algo que me llama la atención es la creatividad, la innovación que podemos encontrar, ya no en las megalópolis, que tenemos varias en México muy interesantes, sino en zonas pequeñas, en zonas muy regionales, como muy particulares, y cómo esto se empieza a generar. Una vez escuché a un empresario español que decía que a veces cuando tenían problemas que no podían resolver, el pensamiento europeo era incapaz de encontrar las soluciones, y que entonces ellos venían a Latinoamérica a buscar la solución. Porque, claro, esto es una generalización, dice, los latinoamericanos tienen un pensamiento lateral, lo voy a llamar así, donde rápidamente ven otras muchas posibilidades, otra manera diversa de entender las cosas que nos ayuda mucho a poder resolver esas problemáticas. Entonces, si nosotros hablamos de estas experiencias, y no nada más en la ciudad como organización, sino luego en los pequeños grupos y situaciones que se dan a nivel muy micro, vamos a encontrar esas cuestiones. Yo confieso que mi formación ha sido mucho en una idea rígida y tradicional de la ciencia. Acuérdense que soy de Derecho originalmente, y entonces cuesta trabajo luego abrir esas posibilidades. Ahora que estoy transitando un poco hacia el ámbito de los estudios en ciencia, cultura y tecnología, pues ahí encontramos que desde el punto de vista de la tecnología, muchas veces hay que partir ya no de la gran explicación abstracta epistemológica, sino de la realidad, como decía Alfredo, ¿no? De esa visión etnográfica, y de ahí vamos a ir construyendo la explicación y vamos a ir construyendo el planteamiento. Entonces me parece, y vuelvo al ejemplo de las ciudades, que hay una riqueza tan grande en lo que estamos viviendo hoy en día, que finalmente no importa dónde sea, Latinoamérica o no, digamos, el ojo que tenemos que poner hoy es a esas realidades, desde los estudios cualitativos micro centradas, que nos permitan no explicar la gran realidad o la gran racionalidad, sino esos elementos específicos. Y seguro que aprendemos lecciones, y seguro que lo podemos hacer. Ahora, el reto para mí sería
que las universidades, los centros de investigación sigan haciendo ese trabajo de manera seria, de manera consistente, y empiecen a publicar y a presentar esos resultados para abrir a esas posibilidades. Un ejemplo, y solo con eso termino, que me parece muy interesante es el que se hace en el Instituto Histórico Sociales con el doctorado, ¿no? Estudios regionales, históricos, que de alguna manera nos van mostrando pues esos aspectos regionales que a veces se quedan ocultos, ¿no? en esas macro explicaciones. Muchas gracias, doctora Rebeca. Doctora Arellano, pues ¿cuál sería su punto de vista al respecto? Es todo un reto que se puede ver de muchas maneras. La apuesta particular, en mi caso, ha venido decantándose a una arista solamente del problema, digamos, o del asunto. Digamos que, resumidamente, lo que creo que puede ser productivo hacer, no porque sea la única forma, pero que puede ser una forma productiva de entrarle, es comprender y entrarle a la esquizofrenia de una sociedad periférica, ¿no? y colonizada, ¿no? Esquizofrenia porque, de alguna manera, creo que uno podría lanzar una hipótesis de que, por ejemplo, la visión del poder es muy distinta en la lógica anglosajona que en la lógica latina, que en la lógica asiática, que en la lógica nórdica. Tipos ideales, digamos, ¿no? Con cuidado, pero por poner un ejemplo, ¿no? En la lógica anglosajona, en términos muy generales, el poder es algo que tienes que vigilar y controlar, ¿no? El poder es algo que tú tienes que racionalizar. ¿Qué sucede con una visión más cercana a la nuestra que dice el poder es para usarse? El poder es de los privilegiados. Y entonces el poder es descarnado y es usable y se tiene que usar, ¿no? Y es de los privilegiados. Es un privilegio tener poder. Entonces vienen los modelos anglosajones y nos dicen sí, pero no, tú tienes que hacer que el poder sea funcional. El poder tiene que ser escondido. Entonces se genera una esquizofrenia, una especie de híbrido donde tú por debajo dices, yo sé que el poder es el privilegio, pero bueno, en el lenguaje y en el discurso yo tengo que decir que el poder es racional y que el poder no existe y que el conflicto es controlable, ¿no? Y esa esquizofrenia en particular, creo yo que nos genera pues una realidad híbrida con un montón de elementos que nos ha permitido avanzar, desarrollarnos, pero también con un montón de limitaciones, ¿no? Porque entonces todos nuestros estudios son qué disfuncionales somos. Porque entonces nuestra forma de ver el mundo y de entender el poder es disfuncional. Porque la funcional es la que está allá, ¿no? Y creo yo que esa limitación estamos en muy buena oportunidad de quitarla para que cuando hagamos nuestros estudios etnográficos, nuestros estudios regionales, nos quitemos de encima la idea de que somos disfuncionales. Y de que, por lo tanto, nuestras preguntas de investigación son cómo llevamos a esta disfunción a que sí funcionen bien como en Europa o en Estados Unidos. Ese problema metodológico y de comprensión de nuestra realidad me parece que puede ser una pista muy interesante, porque también creo que evita el otro extremo, ¿no? Los saberes tradicionales y las formas de organización tradicionales son buenas per se, porque las hicimos nosotros. Pues no, porque digamos la realidad es que somos una sociedad periférica, porque así nos han hecho, ¿no? Y porque nos tenemos que quitar de encima esa idea y no tenemos que críticamente desengarzarnos de esa lógica. Pero lo que no podemos hacer entonces ahora cae en el otro lado, ¿no? Un funcionalismo romántico del otro lado donde vamos a descubrir que los conocimientos tradicionales son la solución de una realidad que no existe porque es una realidad híbrida, ¿no? Los estudios críticos para mí son estudios que tienen que sacudirnos. No nos van a decir después, ya que te sacudieron y ya que te angustiaste, no te dicen, y ese es el problema, qué hacer. O no siempre lo que dicen que hacer funciona o es entendible o es viable. Pero al menos esta sacudida de decir, ¿y qué pasa si
Si decimos nuestras realidades, por ejemplo, en esta lógica del poder descarnado y de utilizable y esquizofrénico, son lo que explican la palanca, son los que explican el influyentismo, son los que explican nuestra gran habilidad para manejar las relaciones sociales y los conocidos para lograr lo que queremos. ¿Y qué hacemos con eso? Ahí viene la pregunta. ¿Y qué hacemos con eso? Así somos, eso es lo que hemos construido. Nuestras organizaciones no funcionan sin palancas, nuestras organizaciones no funcionan sin privilegios, nuestras organizaciones no funcionan sin la esquizofrenia de decir que todos somos iguales cuando todos sabemos que no somos iguales. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, vamos a tener que romper eso, es una sacudida, y pues me imagino dos tipos de respuesta. Una, no le muevas, porque vamos a estar peor, mejor sigamos de esquizofrénicos. Y la otra, pues sí, es que muévele, y no se trata de crear modelos autóctonos, se trata de comprender cómo nuestra esquizofrenia la podemos resolver. Porque allá en Europa y en Estados Unidos tienen otras esquizofrenias, y tienen un problemonón. Con su lógica. Entonces, bueno, esa sería una manera, digamos, la sacudida me queda clara, que eso es lo que nos hacen, nos sacude, nos cuestionan. El siguiente paso es el paso, ¿no?, etnográfico, el paso de arremangarse y ver las organizaciones y a la gente, entender las diversidades y no tenerle miedo a la conclusión es que tenemos unos problemas de esquizofrenia, de contradicciones, de conflictos, de hipocresías, de simulaciones que las hemos construido y adaptado a la luz de esta imposición, digamos, colonial y de papel periférico que nos ha impuesto el capitalismo occidental, digamos. Pero bueno, de miedo, no sé si tampoco me creas que me siento así muy tranquilo de la solución. Muchas gracias, doctor Arellano. Doctor García, ¿cuál sería su punto de vista? Bueno, comentaba principalmente de no pensar en una epistemología en mayúsculas, sino en una pluralidad epistemológica para enfrentar las situaciones y que nos lleva a un elemento, decía, más pragmático de ir a la realidad del in situ, ¿no?, de estas situaciones y sobre todo desde una forma contextualizada. Yo lo que pienso que tiene un valor aquí principal son las preguntas que nos hacemos, es decir, la parte de cómo lo problematizamos antes de cómo decidimos que vamos a conocerlo, sino cómo lo problematizamos. A partir de ahí, obviamente, el contexto que decidimos, bueno, no que decidimos, que nosotros podemos delimitar, y eso es bien interesante por lo que se ha dicho aquí, es decir, vamos a pensar algo muy en general, ¿no? En México, hay datos que nos dicen que la ley se cumple solo en el 5%, porque el 95% de los casos nunca llegan a resolverse. Entonces, eso es un dato y una realidad de la que tiene que partir. Luego, obviamente, los objetivos que tenemos. Por eso decía que, o comentaba en algún momento, que parece más una orientación instrumental finalista, porque lo que nos interesa en esta visión, pues sí es dar alguna respuesta, no de manera prescriptiva, no como una receta de cocina, pero sí por qué pasa o cómo podríamos solucionarlo, pero había dicho yo contextualizado, y eso quiere decir de manera temporal, delimitada, pues sujeta, ¿no? Regresa la parte de la modernidad, ¿no? Sujeta a ciertas situaciones, y agregaría algo que hemos estado hablando con el doctor David, y bueno, y lo hemos hablado en general, pues número uno, donde la incertidumbre se acepte. Es decir, cómo hacer estos planteamientos que aprendamos a vivir, porque somos nosotros las personas en las organizaciones con la incertidumbre, entender pues las paradojas, a veces los absurdos que hay, es decir, estos elementos que tan siquiera en el discurso de las modernidades, ya no voy a decir la modernidad, sino de las modernidades, se intentaba uno pues distanciar, alejar, porque pues, sí estábamos a partir del modelo positivista pues muy centrados en soluciones totalitarias, ¿no?, en este sentido. Y luego, obviamente, creo que tiene que ver con un tema de método. Es decir, ¿cómo entonces? Porque no podríamos alejarnos, ¿no? Hace rato, con el doctor David, pues él citaba pues una metáfora que a su vez un profe, ¿no?, de Guadalajara le comentaba, ¿no? Decía, pues el método es el andamio, ¿no?, de donde tú vas a pintar. Entonces necesitamos andamiajes, ¿no?, precisamente para acercarnos a esas realidades, para investigar esos problemas y para darle cierta pues realidad, pero digamos que aceptando
básicamente pues la incertidumbre que tenemos. Y quisiera cerrar esta parte, pues sí comentando el cómo, no sé, podríamos recurrir a diferentes propuestas, como la que hace el trabajo político de Hannah Arendt, ¿no? Que precisamente ella decía, bueno, digamos, los padres fundadores, ¿no? En Estados Unidos, pues sí, tenían como unas ideas de las cuales no estaban completamente seguros, y el consejo, bueno, voy a llamarle así ya en estos momentos, lo que es el consejo ciudadano, los consejos precisamente de las personas que viven ahí, que son las que están el día a día, necesitan dar siempre una opinión, una fuerza, tener un referente, porque esas son formas, ¿no? de decir, así se enfrenta ciertas problemáticas en el orden de lo social, ¿no? Y básicamente lo que en el fondo para mí está diciendo es, esto cambia, esto es dinámico, y lo que hoy tú pusiste en tu carta magna, en tus leyes, en tus políticas, mañana pueden no funcionar, ¿no? Por N o Y situación. Entonces creo que eso es un elemento epistemológico, ¿no? Fundamental, es decir, una pluralidad que está aceptando un contexto que tiene una dinámica de cambio permanente, ¿no? Y que pues no te puedes ceñir a planteamientos trascendentales en ese sentido. Muchas gracias, doctor García. Bueno, pues platiquemos ahora de los retos interdisciplinarios, al menos en dos sentidos. Las combinaciones de enfoques que los estudios críticos plantean en general y especialmente en los estudios críticos organizacionales. Derivado de ello, la diversidad metodológica que se utiliza en los distintos análisis y perspectivas. Esta diversidad de enfoques y metodologías ponen en riesgo el rigor y validez de los estudios críticos organizacionales. Es una especie de relatividad ad infinitum. Doctor Arellano. Es un debate sabrosísimo. Yo creo nunca acabado, porque un extremo sería plantearse que pues todos los métodos científicos son parte del problema, ¿no? Y entonces como si hubiera una especie de dominio permanente del positivismo, del funcionalismo, y como si se olvidara que ha habido una evolución y un cambio y un debate metodológico muy amplio. Y entonces mi perspectiva ahí todavía está en desarrollo, pero yo, digamos, diría, primero, la realidad no se va a detener por los estudios críticos, ¿no? Entonces, la realidad va a continuar, hay que ser pragmático, como dice el profe César. Y entonces el proyecto Modernidad, que los posmodernos trataron de, y luego se convencieron muy probablemente de que era imposible de detener, digamos, ¿no? Y que lo que más quedaba en la lógica posmoderna pues era pues eso, en criticar y decir, pues bueno, pues ni modo, ¿no? Nos va a llevar al precipicio y no hay nada que hacer. Entonces, a los estudios críticos, donde yo creo que hay una postura abierta a la discusión de el método, al final de cuentas, tendrá que seguir siendo, al menos en las bases, lo que conocemos como la ciencia tradicional, al menos en sus bases fundamentales. ¿A qué me refiero con las bases fundamentales? Escepticismo, la carga de la evidencia y de la prueba, y la carga de comprobar o no comprobar la hipótesis nula. Si nos quedamos nada más con esos tres pequeñitos espacios, me parece que cuando alguien hace etnografía, cuando alguien hace observación participante, cuando alguien hace investigación-acción, en el fondo trata de discutir con estos elementos. ¿Estoy o no comprobando mi hipótesis nula? ¿Estoy o no produciendo observaciones que checan con mis esquemas? Y si mis esquemas no checan con las observaciones, pues lo que está mal es mi esquema y no la realidad. Yo no veo, digamos, un divorcio entre las metodologías más cuantitativas o más taxonómicas con las metodologías más cualitativas, que en cada una de ellas, en última instancia, están discutiendo al menos sobre estas bases sustantivas de la ciencia. Como la comprendemos, digamos, desde hace mucho tiempo. Si eso es ciencia occidental o no,
Bueno, pues vamos a seguirlo discutiendo. Si es la única forma válida de generar conocimiento, pues creo que nunca nadie lo ha dicho, ¿verdad? Hay muchas formas de crear conocimiento. La forma de crear conocimiento científico es a través del escepticismo, de la prueba, en la hipótesis nula y en que tus observaciones chequen o no chequen con tu modelo. Sí veo una tendencia en algunos momentos en los estudios críticos a minimizar la importancia del argumento, la evidencia y el escepticismo. Y esa parte en algún momento me preocupa en algunas de las posiciones que se generan, pero que yo creo que tienen que ver con la idea de la complejidad del fenómeno que estamos analizando. O sea, ¿no? A final de cuentas, los posmodernos nos lo dijeron, ya los estudios críticos lo comprueban nuevamente. Nosotros y la realidad estamos juntos, ¿no? Y es reflexiva, lo que nosotros pensamos o dejamos de pensar afecta a la realidad y crea la realidad que nosotros mismos estamos discutiendo. De eso no nos vamos a salvar, ¿cierto? Y entonces las visiones extremas que decían solamente observador y sujeto, objeto y sujeto, pues bueno, pues eso ya está superado, yo creo que hace 150 años, o sea, no había por qué pelearse con fantasmas, ¿no? Que creo yo que son fantasmas, o sea, no habría por qué estarnos planteando eso, pero muchos estudios críticos sí están entrampados en esta discusión y entonces sí hay un asunto de debate de que esperemos que los estudios críticos no caigan, los organizacionales y otros, no caigan en esta lucha contra espantapájaros o fantasmas, ¿no? Que creo yo no sería ni productivo ni necesario. Pero bueno, espero que no me vayan a matar la gente que hace estudios críticos por decir lo que acabo de decir. Muchas gracias, doctor Arellano. Doctor García, ¿cuál sería su punto de vista? Pues es una situación compleja, ¿no? La que se está planteando. Yo pensaría de lo que ahorita acaba de decir el doctor Arellano, que el reto principal es precisamente con estos métodos, cómo haces que el método, digamos, llegue a cumplir el objetivo que tiene. Y esto quiere decir que la determinación del objetivo es lo que en buena medida te va a dar la coherencia, ¿no? Del método que tienes que establecer. Yo, no sé, pensaría en este momento en el planteamiento que hace Rolando García, ¿no? De precisamente esta postura interdisciplinar, ¿no? Donde dice, hay que reconocer que tenemos años, siglos de avances de las disciplinas del conocimiento, pero, digamos, nos hemos dado cuenta de la complejidad. Y ante esa complejidad, digamos, estas visiones que son visiones parciales, no logran precisamente ponerse a la altura de esa realidad compleja. Entonces, es importante poner en el centro de la discusión la problemática que nos interesa y que nos estaría afectando o en la que estaríamos interesados, porque creo que el primer cambio de método sería: ya no te preguntes lo que en tu disciplina, en tu área del conocimiento normal, bueno, le da origen o le fundamenta, sino ahora todos preguntémonos cómo aportaríamos a responder precisamente para lograr ese conocimiento o esa investigación, o como decía hace rato, ese tratamiento o explicación. Porque en ese sentido, y ahí es donde a veces creo que podríamos caer en una trampa, y no digo que yo la tenga clara, es entonces, decía hace rato en mi intervención anterior, no hay que pensar en una epistemología en mayúsculas, pero estas situaciones de pronto, ¿no?, generan visiones epistémicas, ¿no?, que buscan esta, pues, interdisciplinaridad o multidisciplinaridad o transdisciplinaridad según lo que se esté buscando. En ese sentido, pues podría cerrar comentando de que sí, estos estudios críticos creo que tienen, bueno, los retos que hemos platicado, pero el reto del método se vuelve un reto pues fundamental, no por los criterios de cientificidad que hoy sabemos que tenemos o que existen, sino más bien para lograr el cometido, ¿no? Yo escuchaba en el seminario, ¿no?, de estudios críticos organizacionales, ¿no?, que se tiene en la UAM, ¿no?, con el doctor Luis Montaño y con el doctor David Arellano. Decía a propósito el doctor Luis Montaño, dice, bueno, hay que definir la crítica. Y una forma de entender a la crítica es
cómo logra explicar las realidades de manera que se ajuste más precisamente a lo que estamos viviendo. Y ahí es donde encontraríamos la importancia pues del método para describir esa realidad, ¿no? Muchas gracias, doctor García. Doctor Zabaleta. Permítame cometer esa pregunta con una estampa de hace algunos años. Cuando estudiaba en Santa Fe, subía vestido ejecutivo hacia la universidad en microbús. Y al mismo tiempo era demasiado contrastante el entorno urbano en el cual se encontraba una universidad de primer mundo, empresas multinacionales y nacionales de primer mundo, donde los ejecutivos, igual vestidos de corbata y traje, comían tacos de canasta. Me sorprendió mucho y pienso que eso es parte de nuestra complejidad, de nuestras culturas organizacionales, que debemos acometer mediante estudios carácter etnográfico. Yo los prefiero en estos momentos. Creo que enfatizar ese polo cualitativo frente a análisis funcionalistas, sistémicos, que a veces son de difícil operacionalización. Creo que si de lo que se trata es de dar la palabra a quienes juegan a ser americanos, juegan a ser europeos, ahora asiáticos, vistiendo de esa forma, comportándose de esa manera, hay que comprender por qué se disciplinan, ¿no? Cómo sufren o experimentan los estilos gerenciales, los insumos, los incentivos, cómo se apropian de los conflictos de la organización en un sentido estratégico para perdurar en el trabajo y aceptar finalmente contratos efímeros, o sea, que van a terminarse muy pronto y que los volverán a la precarización. Estoy completamente de acuerdo en que debemos orientar en un sentido epistemológico y teórico los estudios etnográficos para recuperar el punto de vista tanto de gerentes como de trabajadores, porque finalmente el trabajo de la sociología de la organización o de los estudios organizacionales críticos debe orientarse a darle la voz a esos actores que viven esa complejidad o que vivimos esa complejidad. No sé, de pronto me pareció que reconocernos como esquizofrénicos es un poco duro y severo, pero seguramente hay algo de dualidad, algo de pluralismo en nuestras vidas que nos hace desarrollar un comportamiento barroco, jugar a lo que no somos, o sea, por necesidad, por sobrevivencia, y finalmente porque terminamos incorporando este tipo de discursos normativos que son propios del espíritu capitalista en la región latinoamericana. Para finalizar, yo estoy convencido de que el reconocer estas culturas, estas complejidades propias, el pensar desde nuestras organizaciones, independientemente de la escala y la forma que adopten en lo económico, en lo político, en lo cultural, no implica aislarnos y cerrarnos al diálogo con autores críticos de otros contextos. Y en ese sentido creo que es un logro teórico y metodológico que el estado del arte reciente en América Latina, sobre todo en México, Brasil, Colombia y Chile, se estén orientando a una recuperación de la sociología de los campos de Pierre Bourdieu y particularmente esfuerzos más recientes por tratar de desarrollar algunas explicaciones cualitativas desde una posición disposicionalista y contextualista que nos recuerda que las organizaciones son campos de lucha por un capital, particularmente económico, y que esa lucha es muy estratégica y que depende de las posiciones que se ocupan al interior de la empresa. Hay, por supuesto, innovaciones en nuevos objetos y hay nuevas agendas. Yo creo que una buena forma de avanzar en la construcción del conocimiento sería construir nuevos objetos de estudio de esa complejidad, de esa cultura organizacional híbrida, barroca de nuestras organizaciones. Pero también, pienso que tenemos que pensar con sentido práctico en las consecuencias que tiene observar de una manera distinta ese tipo de realidades. Y allí es donde a veces pienso que hay límites en el pensamiento crítico latinoamericano, porque
el ceder el privilegio del saber universitario para en equidad dialogar con las comunidades no universitarias que reivindican un pensamiento milenario, cosmogónico y muy práctico, hace que sintamos que no es sencillo llegar a acuerdos respecto de qué decisiones deben de tomarse en el caso en el cual se enfrentan cierto tipo de inversiones que destruyen el entorno ambiental, que implican despojo, desplazamiento de población, como los proyectos eólicos, ¿no? O la minería extractiva, o incluso los megaproyectos que implican darle cierto protagonismo a empresas no solo nacionales sino internacionales para conciliar con las comunidades cualquier tipo de conflicto que se enfrente en la construcción de infraestructura básica para la inversión directa de los capitales como parte de los tratados de libre comercio que han firmado nuestros países. Entonces, en síntesis, sí a el pluralismo epistemológico. Yo soy partidario más de los trabajos cualitativos en este momento. Creo que permiten darle la voz a los actores que resisten y viven junto con nosotros en otras latitudes este tipo de esquizofrenia a las que se refiere el doctor. Y finalmente creo que tenemos que pensar éticamente si tenemos la disposición a ceder un poquito el privilegio del saber universitario cuando enfrentamos circunstancias de diálogo con comunidades que no le asignan el mismo valor a nuestro saber porque piensan que están muy, muy alejados de sus propias realidades cotidianas. Muchas gracias, doctor Zavaleta. Doctora Contreras, pues el mismo tema. Bueno, me parece que desde la complejidad es bienvenida la diversidad de enfoques, el pluralismo metodológico. Estoy encantada con eso. Sin embargo, la complejidad asume como una premisa sustancial es que esa visión compleja es que estos problemas complejos pueden ser explicados, pero no se explican en toda su magnitud y con todas sus implicaciones, porque ese andamiaje metodológico del que se hacía referencia implica que debemos centrar, cerrar, que debemos limitar y que finalmente no perdamos de vista el sistema completo o esos aspectos integrales de la problemática, pero no podemos entender y explicar todo. Me parece a mí que la clave en todo esto, y es una clave, digamos, solo por la conversación que hoy tenemos, es en ese momento conservar la discusión dentro del plano científico. Y como decía David y como decíamos todos, en el ámbito científico hay reglas, por más flexibles y por más que las estemos rompiendo, por más que las estemos criticando, hay reglas establecidas. Y no podemos salirnos de esa discusión, o de ese nivel de discusión, digámoslo así. Dicho esto, también tengo que decir que a mí me parece que todo tiene elementos políticos, en todo momento y en toda situación, pero, y esto es desde una ignorancia ingenua que espero todos me perdonen, me parece que los estudios críticos en muchas ocasiones tienen el componente político exacerbado. Y al tener ese componente político exacerbado, la discusión en el plano científico se va diluyendo. Y ahí sí que corremos el riesgo de llegar a esos relativismos infinitos, porque entonces toda visión y toda posición que se esté planteando podría ser motivo de una discusión científica, y me parece que no. Me parece que por eso la mediación del científico, pero del científico profesional, del científico formado en reglas flexibles, en reglas de ida y vuelta, ¿no?, entre lo cuantitativo y lo cualitativo, es fundamental. Todavía me parece también que eso no lo hemos logrado ni lo podremos lograr pronto, que tiene mucho que ver con la formación de nuevos cuadros de científicos. Hoy, bueno, yo hablo de México, pero en general en Latinoamérica, porque pese a todo creo que sí hay diferencias importantes, por ejemplo, entre los enfoques y quienes se dedican a ellos, cuantitativos y cualitativos.
y lo veo desde sobre todo ámbito de la educación, ¿no? Esa brecha que hay entre ellos, ese es uno de los problemas que tenemos que atacar. Creo que a la apertura, el diálogo, la discusión, el poder trabajar en todos estos elementos, eso es muy bueno, es bienvenido, está muy bien que ocurra. Que las reivindicaciones desde el punto de vista político también es bien importante que se den. A nivel universitario vemos que esto ocurre y que hay organizaciones, grupos, personas que lo están viviendo de una manera muy emocional incluso, pero que las discusiones científicas y metodológicas tienen también un nivel y una situación que si queremos empezar a sacar algunas cosas en claro, pues debemos dejarlas a ese nivel. No sé si esto sea posible. En este momento yo que apenas estoy viendo el panorama se me hace muy complicado, pero me parece que sí hay posibilidades, ¿no?, de sacar en claro cosas, manteniendo la complejidad, manteniendo la diversidad, abriéndonos al pluralismo metodológico, pero hay límites y esos límites hay que tenerlos muy claros. Muchas gracias, doctora Rebeca. Bueno, pues con este panorama que ya nos planteó además todos nuestros invitados, especialmente la doctora Rebeca, ahorita al final, ¿cuál sería como el futuro de los estudios críticos organizacionales aquí en América Latina, en México específicamente? ¿Tendrán este sesgo político, de intervención social que nos comentaba la doctora Rebeca, o estarán más enfocados al desarrollo teórico, o ambas a lo mejor no son excluyentes? Doctora Rebeca, ya que usted inició este tema. Pues yo creo que sí hay un futuro, digo, de los estudios críticos en general, de los estudios críticos organizacionales me parece que también, porque al final de cuentas, esto que decía David, esa sacudida la necesitamos urgentemente. Esa sacudida es una manera de romper con la inercia, y yo lo hablo desde el punto de vista de la universidad, de la investigación académica. Es indispensable que eso ocurra. Ahora, va a ocurrir, digamos, esa posibilidad de reivindicar el pensamiento, el planteamiento y demás, y digámoslo así, los estudios críticos son como una primera mirada a toda esta problemática, pero hay otras miradas posibles. No va a ocurrir pronto. Yo, como lo digo siempre en temas de seguridad, en lo que Alfredo y yo hemos coincidido muchas veces, se lo digo a mis estudiantes, la verdad es que si logramos resolver mínimamente los temas de seguridad en nuestro país, en nuestra región, ya no lo vamos a ver nosotros, ya son futuras generaciones que podrán vivir a partir de esos pensamientos. Y me parece a mí que aunque ese cambio generacional pueda llevar un tiempo y no lo veamos nosotros, nuestra responsabilidad como académicos, como investigadores, siempre será lograr que esas nuevas generaciones reciban la sacudida, que esas nuevas generaciones efectivamente estén dispuestos a luchar pues por sus planteamientos, pero de una manera seria, rigurosa, con argumentos que nos permitan entrar a la gran discusión. Y creo que eso es algo que nuestra juventud y nuestros nuevos cuadros están sedientos de hacerlo. Pero nos toca a nosotros marcarles la pauta, marcarles el camino, y creo que ahí también hay otra responsabilidad de los académicos, me asumo como tal, de mantener la actualidad, de mantener abiertos los ojos, de entender que estas dinámicas que hace unos años nosotros discutíamos alegremente en cualquier mesa redonda, ya se acabaron, ya son obsoletas, y lo digo otra vez desde mi formación original en el derecho, que necesitamos abrirnos, ser más imprudentes a la hora de entrar a hacer investigación. Muchas gracias, doctora Rebeca. Doctor García. Pues siempre es difícil, ¿no? El papel de futurólogo, ¿no? ¿Qué puede ser? Yo creo que con lo que comenta la doctora Rebeca vería como esa primera situación, es decir, hace tiempo se decía que los estudios organizacionales eran la conciencia teórica de la administración, porque la administración era más bien la propuesta pues de estos modelos de gestión, ¿no?, que teníamos.
yo pensaría ahora que los estudios críticos tienen esa función precisamente de provocarnos, de destacar elementos, de ofrecernos otra visión, precisamente de sacudirnos, ¿no? Intelectual, emocionalmente también, ¿no? Y para lograr eso, digamos que se necesita esta visión o este trasfondo, que lo quiero llamar filosófico en el sentido de la reflexión. O sea, de estar reflexionando sobre esa situación, sobre esa propuesta, sobre estos elementos, sobre esta realidad, sobre la visión dominante, ¿no? que es parte de lo que estamos hablando. Entonces, ese creo que debe ser un elemento hacia donde debemos tender y efectivamente, no solo en la parte de las organizaciones, que si bien hoy en día esta sociedad organizada y organizacional es un elemento sí sustantivo, clave, también en las otras áreas, ¿no? Bueno, en la mía, que es la educación, ¿no? Hay mucho ahí que criticar y obviamente reflexionar. Pero por otro lado, yo creo que si los estudios críticos tienen una intención de llegar a la parte de resolver, a la parte práctica, no por la vía pragmática, pero sino en la parte ya de incidir en la realidad, entonces estos dos elementos que hemos hablado creo que son fundamentales. Establecer precisamente un elemento teórico, vamos a llamarlo, ¿no? Desde la pluralidad epistemológica, pero un elemento teórico, porque el argumento tiene que salir de esa fuente, de esa beta, ¿no? Y por otro lado, la parte metodológica, ¿no? O el método al que tiene que responder y trabajar, y obviamente, decíamos, no descartando, ¿no? Sino más bien tomando, como platicaba yo hace un momento, desde lo que ya se ha desarrollado, y luego en un tercer momento entonces ver si los estudios críticos digamos alcanzan a crear objetos de estudio, si alcanzan a proponer nuevas metodologías, nuevas formas de acercarse, de estudiar, de entender, de solucionar, ¿no? Pues esas problemáticas que se están estudiando. Entonces sí vería como estos tres elementos de futuro, pero si tienen futuro, definitivamente tienen futuro. Que tienen varias pues aduanas, ¿no? Todavía que resolver, pues creo que sí, y será interesante ver este desarrollo. Muchas gracias, doctor García. Doctor Arellano, ¿cuál sería su punto de vista? Yo creo que los estudios críticos tienen una enorme virtud que los va a hacer continuados, ¿no? Con subes y bajas en el futuro. Me parece que la enorme virtud de los estudios críticos que ya también los estudios posmodernos en su momento hicieron fue ponernos de frente a un espejo brutal que dice la relación entre conocimiento y poder es inevitable, ¿no? Y el poder, entonces, está con nosotros todo el tiempo, y el conocimiento es socialmente construido también y construye esa lógica del poder, y eso es inevitable. Y entonces, ¿existirá un momento en el que llegaremos a la historia donde el poder no exista y llegue la verdadera felicidad y el verdadero ser humano? Bueno, hay que seguir siendo utópicos y a lo mejor, ¿no? Pero los estudios críticos lo que nos dicen es, no, eso no va a existir, eso no va a pasar. El poder y el conocimiento tienen una relación conflictiva, contradictoria, y puede ser utilizada para invisibilizar, para oprimir, para reprimir. Y entonces el siguiente paso es el difícil, porque entonces tú dices, ok, entonces la solución es mágicamente cambiar esa relación donde el poder ya no es conocimiento y el conocimiento ya no es poder, y nuestras instituciones y estructuras y formas de resolver van a quitarse de encima esta monserga. Y la respuesta de los estudios críticos, si son congruentes, es no. En otras palabras, cuando yo propongo una postura de género, una postura crítica, organizacional, un rompimiento del poder, estoy siendo disruptivo, pero debo de ser consciente y congruente de que estoy proponiendo una lógica política también yo. Me tengo que hacer cargo de esa lógica política que yo estoy haciendo, porque
El conocimiento y la acción están vinculados y relacionados, y entonces cuando yo propongo y lucho por un nuevo futuro más justo, cualquier sea yo no puedo ahora decir, yo no caigo en la trampa del poder y de una posición política. No, pues ahí donde yo pongo un límite y digo, no, estás proponiendo una lógica política, una lógica de relación entre conocimiento y poder, y lo que tienes que ahora comprobar o tratar de discutir es por qué esa es superior, o por qué es mejor, o por qué supera a otros mecanismos que hemos utilizado. Digo, por seguir con el ejemplo de la ciencia, ¿no? El escepticismo es una postura poderosa de la ciencia porque lo que dice es que es un mecanismo imperfecto para decir cómo relacionas poder y conocimiento. Oye, pues fíjate que como ser humano es muy probable que tú te enamores de tu teoría y tú te enamores de tu ideología, y si no eres escéptico, entonces vas a decir que estás del lado correcto de la historia y que todo lo que tú dices es, bueno, lo que la ciencia te dice es, contrólate, ¿no? Sereno, moreno, contrólate. Y el escepticismo lo que te puede decir es, tienes que tener la valentía y la disciplina para aceptar que puedes estar equivocado, que tu teoría no funciona, que tus valores no están acomodados. ¿Qué es en la política los pesos y contrapesos? Pues es un mecanismo imperfecto, porque la tendencia humana a la relación de poder y conocimiento es acumular el poder, ¿no? Y quedarte con el poder. Y entonces lo que tienes que hacer es crear mecanismos imperfectos que resuelvan siempre de manera incompleta esa relación entre poder y conocimiento. Las revistas arbitradas, el doble ciego, ¿es un mecanismo perfecto? No lo es. Evidentemente que no, pero es una manera de resolver, de hacer explícito cómo podemos encontrar mecanismos prácticos para lidiar con la lógica del poder y el conocimiento. Entonces los estudios críticos están en una gran oportunidad, porque creo yo que una vez que tú dices esto es inevitable, la pregunta que sigue es ¿cómo mejoramos los instrumentos para esa relación de poder y conocimiento que tendremos que aceptar? Son imperfectos, tenemos que aceptar, generan consecuencias no deseadas, y luego nos tenemos que hacer cargo de esas consecuencias no deseadas y de esas imperfecciones. Y a lo mejor imaginar nuevos esquemas, ¿no? El doble ciego a lo mejor puede ser combinado con revisión comunitaria de los papers para que sean más útiles. ¿Cómo hacemos eso? Suena padrísimo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos para que sea práctico, para que funcione, para que lo podamos hacer en tiempo? Bueno, pues esas son, yo creo, la sacudida pasa a ser ahora, si somos congruentes en los estudios críticos, pasa a ser ahora cómo imaginamos nuevos mecanismos y aceptamos que son políticos, no hay de otra, aceptamos que son imperfectos, no hay de otra, y aceptamos que tenemos que hacernos cargo de los efectos y de las consecuencias. Si los estudios críticos dan el giro, que a veces sucede, de decir, esta es la verdadera forma correcta de hacer las cosas, y ahora esta es la única forma, y ustedes son una bola de represores y yo soy el libertador, no, bueno, pues ahí sí yo creo que los estudios críticos no tendrán futuro, ¿no? Muchas gracias, doctor Arellano. Doctor Zavaleta. Un escenario realista altamente probable es que los modelos anglosajones y asiáticos sigan siendo dominantes en la región, a pesar de los logros teóricos y metodológicos de los estudios organizacionales críticos. Yo creo que va a pasar mucho tiempo para que las cosas sean distintas, y para decirlo metafóricamente de una forma similar a como se ha enunciado, los investigadores de estudios organizacionales van a seguir arreglando los platos rotos de los administradores. Pero, por supuesto que hay un horizonte de reflexión que ha comenzado por el reconocimiento de la diferencia de esta pluralidad cultural que hay en las organizaciones, apuestas por nuevos objetos de conocimiento, que creo que es la única forma de desarrollar una disciplina o un campo científico, y al mismo tiempo a asumir todas las consecuencias que tiene el pensar cosas diferentes con rigor, con trabajo metódico, en el sentido de las consecuencias de nuestro trabajo. Quizá lo que viene es el abandono de cierta displicencia de algunos de nosotros respecto de los usos que se hace de nuestros reportes, de nuestros informes técnicos, o de lo que las comunidades critican de manera muy acremente como extractivismo de datos, que vamos, tomamos información, jamás les devolvemos los resultados, mucho menos gestionamos la posibilidad de la solución de algún problema que está en nuestras manos a veces porque somos cercanos a ciertas oficinas de administración pública. Entonces pienso que una
forma, por ejemplo, muy imaginativa de pensar en nuevos objetos de conocimiento sería, por ejemplo, ¿qué sueñan los gerentes? O sea, con todo el sentido psicológico y sociológico, ¿qué sueñan los gerentes? Y en ese material onírico, o sea, cómo se expresan los diferentes conflictos de adaptación, del no resultado, del no logro del objetivo, de la no cooperación, de la no negociación del conflicto, o de la aceptación de que su narrativa ya no es creíble para los trabajadores dentro de la empresa, o de los empleados burocráticos en la oficina gubernamental, o de los activistas de la gerencia de la organización civil. Y en términos más de intervención social, yo creo que la consultoría va a sufrir algunos cambios. A veces somos coaccionados hasta por la política científica, ¿no? Que ahora habla de diálogos, de saberes, ¿no? De trabajo, de acompañamiento con comunidades. Incluso parte de la reforma educativa está orientada justamente a la reivindicación de esos saberes locales de las comunidades, donde el profesor es un facilitador de la sistematización de esos saberes. Entonces, seguramente habrá algunos cambios en las nuevas generaciones de investigadores, de docentes, pero estoy completamente convencido que el trabajo científico debe mantener una autonomía relativa, tanto del mercado como del Estado, de tal forma que trate de atemperar las consecuencias indeseables o los efectos perversos de algunas formas de inversión que son poco responsables socialmente de las consecuencias ambientales, sociales, culturales, ¿no? Como es el caso de la industria maquiladora en el país, o los megaproyectos que no escuchan a las comunidades para la promoción de capitales europeos o americanos, ¿no? Muchas gracias, doctor Zavaleta. Bueno, pues estamos ya en la parte final de nuestro conversatorio y pues a modo de cierre, pues les voy a dar la palabra a cada uno de nuestros panelistas para que digan unas últimas reflexiones del tema que hemos abordado el día de hoy. Doctora Rebeca. Bueno, nos quedan muchas dudas, nos quedan muchas preguntas, nos quedan muchas expectativas y creo que eso es lo más rico de una conversación de este tipo y a este nivel. Y por supuesto agradezco a mis compañeros haber abierto y a ti toda esta posibilidad de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Zavaleta. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto conocer al doctor Arellano, que es parte de la trinidad de los estudios de la organización de este país, junto con Ibarra, que murió hace poco, Montaño, con quien hace equipo, y creo que es un honor que nos haya permitido conversar sobre estos temas, sobre todo con un forastero del campo, alguien que mira como sociólogo lo que acontece en un campo de al lado, que es el campo de los estudios organizacionales en América Latina. Muchas gracias, doctor. Doctor García. Pues unirme también a esta felicitación. Considero que no se puede agotar el tema, pero que sí se tiene que visibilizar, ¿no? Que ahí están, que no son exclusivos de los estudiosos de la organización solamente como profesión, sino en general de nosotros como sociedad, como comunidad, sobre todo en los estudiantes, en el reto de formar, pues sí, a los investigadores y a las investigadoras, ¿no? Pero también obviamente a la comunidad académica, ¿no? Que estamos en ello. Así que pues espero que despierte el interés y ahí están los materiales, la red, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Ya muchas de estas publicaciones ya no están en estas bases de datos privadas, están abiertas, hay materiales muy interesantes y que pues se acerquen a ello, y pues un gusto estar pues con Rebeca, ¿no? Con Alfredo, contigo, Irma, y con el doctor David. Gracias. Doctor David Arellano, pues a modo de cierre, yo creo que vamos a dejar para otra ocasión su crítica a los estudios críticos, pero al menos denos una, pues al menos un dulcito de esa crítica. No, bueno, en realidad estaba yo pensando en estos momentos
qué buenos amigos y amigas he encontrado, porque me hacen caso a las extrañas cosas que les propongo y discusiones que, sin embargo, pienso que acostumbrarse a ser interrumpido, a que haya disrupción, a que haya crítica, que haya una idea de acción, investigación, ciencia conjunta y de replantearse el tema de cómo nos emancipamos como sociedad, como individuos, como comunidades, como gobierno, pues es lo que a mí me anima a seguir en estos estudios con todas las críticas y con todas las dudas que comparto muchas de las que ustedes han planteado. Y entonces, no, pues en realidad yo quiero agradecer que me tengan la paciencia y que acepten discutir ese tipo de cuestiones un poco extrañas, lo acepto, y un poco mafufas de mi lenguaje más vernáculo. Pero bueno, me siento como muy contento de ver eco en estas cuestiones y ver eco creo yo, en el consenso de que esto puede ayudarnos, puede ser interesante, puede ser útil, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, y bueno, gracias a todos nuestros panelistas, pues damos por terminado el conversatorio del día de hoy y los esperamos para futuros conversatorios. Muchas gracias.